de la noche y le voy a presentar las declaraciones de estas empresas farmacéuticas que aseguran que el Estado de Guatemala tiene una deuda con ellos de unos 300 millones de quetzales. Ponga mucha atención a las declaraciones para que podamos desgranar el tema. Deuda Salud es nuestro hashtag. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. La Asociación de Farmacéuticos presentó al Congreso de la República un documento en el que evidencian la deuda que el Ministerio de Salud tiene con más de 50 proveedores para presionar y así recibir el pago. Estamos con el riesgo de que vamos a recibir un nuevo gobierno y aparte de eso también puede ser en un momento determinado que el gobierno siguiente diga que no es deuda de ellos sino del Partido Patriota y podemos perder el dinero que nosotros invertimos en esos medicamentos para el gobierno de Guatemala. Nosotros estimamos que entre material médico quirúrgico y medicamentos son 300 millones aproximados. Los farmacéuticos temen no recibir el pago por el cambio de gobierno. Además señalan que la deuda se incrementó debido a que las diferentes unidades ejecutoras emitieron órdenes de compra sin respaldo presupuestario, una acción fuera del marco legal según Rodas. Existe un riesgo muy alto. Las unidades ejecutoras, tanto hospitales como direcciones de área, emitieron órdenes de compra sin respaldo presupuestario por órdenes superiores. Ustedes recordarán que una de las cosas que ellos querían era tener los hospitales surtidos y entonces dieron la orden de comprar sin el respaldo necesario. Y esto va en contra de la ley. Total de contrato abierto podrían ser unas 60 empresas. Hoy estamos aquí nada más 12 porque ya muchas de las empresas están de vacaciones y por la fecha que regularmente es la vacación de las empresas farmacéuticas. Dentro de las deudas a las que aún se les adeuda se encuentra la droguería Pisa. El representante indicó que cualquier farmacéutica está dispuesta a ser investigada y de ser necesario presentarse a los juzgados para contribuir a la justicia. Si hay alguna empresa que haya hecho alguna cosa incorrecta, pues nosotros lo que decimos es que la investiguen, ¿sí? Cualquiera de las empresas acá está en esa disposición, que se le investigue, que se le lleve a juicio y si se demuestra que es culpable, pues tendrán que atenerse a esas consecuencias. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Deuda Salud es nuestro hashtag de la noche. Vámonos a las redes porque ya tenemos mensajes al respecto. Interesantísimo el tema. Vamos con Denis que nos dice: no hay control sobre el precio de medicamentos en farmacias, menos en el Estado, son sobrevalorados, es un desastre, es lo que nos dice Denis. El doctor Zavala: se debe analizar y no dejar de proceder medicamentos, los pacientes son los que sufren. Rafael nos plantea: hay deudas legítimas con compañías profesionales y hay deudas de pura corrupción. El Estado debe de honrar los compromisos reales. Yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo con lo que dice Rafael. Hay contratos que efectivamente tendrán todas las de ley y que tendrá el Estado que honrar su palabra y su deuda. Habrá algunos que tengan vicios profundos. El mismo representante dice: mire, nosotros sabemos que no estaba el certificado, que además lo requiere la ley. Y entonces nuestro riesgo es que no nos paguen cuando sabíamos que había un requisito de ley que no se cumplía. Buenas noches, licenciado Zapata. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos en la casa. Edgar, bienvenido de vuelta. Muchas gracias. Qué bueno, caray. Finalmente, ¿no? Bueno, miren, un tema muy delicado. Hemos abordado este tipo de cosas en oportunidades previas en este espacio. Principalmente en el cartera de infraestructura. Sí. Y recordemos que, de hecho, cada cierre de ejercicio presupuestario se enfrenta a este tipo de problemas en distintas unidades ejecutoras. Para hacer un llamado a la memoria de nuestros amigos en la casa ¿se acuerdan del Ministerio de Comunicaciones y todo el escándalo por lo que se malnominó deuda flotante? Que era la de deuda... Sinualdi, la de los 2.300 no solo es millones. eso, era la que venía también arrastrándose de gobiernos. Y eso es una nominación que se hace que no es técnica, porque el problema ahí era la inexistencia de contratos y que aparentemente por la urgencia para atender incluso a veces catástrofes naturales, algunos constructores de buena fe pues hicieron la obra. Y algunas de mala fe, como siempre en este país. Ese esquema es distinto a lo que estamos viviendo hoy en el tema de salud, que además hay una crisis terrible que ya vamos a abordar más adelante. Pero en este caso yo quisiera entender que este grupo de esta asociación están en el marco del contrato abierto. Si fuera en el marco del contrato abierto, entendamos que el contrato abierto es una forma de garantizar
aparentemente un buen precio, que también ya dejaré espacio ahí para que lo discutamos si realmente es un buen precio, que garantiza que el Estado esté permanentemente surtido. Entonces las unidades van comprando porque hay un listado que está comprometido un proveedor a suministrar ese producto. Tan aparentemente algo positivo que en el tema de medicamentos no se puede comprar fuera de contrato abierto, no le puede comprar a otro proveedor. A diferencia de en otros contratos abiertos, que sí podría usted, si él no le puede suministrar, al margen de las sanciones que tenga ese proveedor que se comprometió y no le cumple, puede comprarle a un tercero. En el caso de medicamentos, no. Entonces, ¿aquí qué sucede? El argumento que el mismo representante, Leonel, no me acuerdo el nombre, Rodas creo que es, expone es, bueno, sí, nosotros sabemos que no había el famoso CDP, claro, que implicaba que si bien es cierto, el contrato abierto estaba suscrito y existía una plataforma para adquirir medicamentos a buen precio y garantizar el suministro, al momento de hacer la compra, ellos sabían, como lo dicen ellos mismos en la postura de hoy, que no existía certificado de disponibilidad presupuestaria. Esto implica una irresponsabilidad del funcionario que lo autorizó y tendría que enfrentar un procedimiento en el marco legal, primero administrativo y si hay indicios de algún ilícito, pues incluso un procedimiento penal. Pero también lo que decía Juan Carlos y un amigo tuitero, o sea, también aquí hay un grado de responsabilidad de ellos que, sabiendo que había un vicio del procedimiento, le venden al Estado así. Los señalamientos que hace el representante hoy son muy delicados, porque ahí hay una imputación de un delito. Y si él tiene la prueba de que había una orden directa desde las más altas autoridades o a nivel ministerial para hacerlo, tiene que denunciar. Tiene que denunciar. Y además, quien compró obedeciendo una orden ilegal, pues tendrá responsabilidad también en las unidades ejecutoras. Entonces, sí, el argumento de la carencia de salud, primero que no estamos nadando en un vaso de agua azucarada. O sea, esto es permanente. Ahora, argumentar que por eso vamos a vulnerar normativas, sobre todo con esta incertidumbre, donde además se suben un montón de parásitos que es mentira probablemente que hayan realmente surtido, habrá otros que sí, y que se van todos en el mismo barco, sin contar con los señalamientos a PISA, que está ahí también. Pero ese es el tema, Lick, exactamente ese es el tema. Aquellos empresarios responsables que luchan que se les pague porque tiene el Estado una deuda legítima para con ellos de verdad tienen que hacerse a un lado de aquellos que no tienen una deuda legítima. Porque mientras usted siga apañando a aquel que lo hace mal y lo incorpora en un mismo grupo con quien lo hace bien, usted se está dañando como proveedor serio, como un tipo responsable que lo que hace es una función empresarial. Si usted se junta con aquel que lo hace mal, que lo hace viciado, que lo hace corrupto, que aceita a quien sea necesario para que se logre ese contrato y se pone a la par suya, usted es igual que él. Así de simple. Vámonos a las redes. Estamos con Deuda Salud como nuestro hashtag de la noche. Nos dicen a través de las redes, el doctor Hernández, los contratos abiertos no han sido transparentes, por lo tanto es una deuda supermillonaria, provoca desconfianza. Oscar, sistema de salud en trapos de cucaracha y con deudas millonarias por medicamentos sobrevalorados. Gustavo Ortiz, que alguien me explique por qué no podemos producir nuestras propias medicinas si hay buenos profesionales y podemos hacerlo. Es lo que nos dice Gustavo. Maripaz, que lo paguen quitándoles sus propiedades y demás cosas a los más culpables, Otto Pérez Molina y Valdetti. Edgar nos plantea, ¿qué pasó con la Contraloría General de Cuentas? Sus delegados no hacen su trabajo. ¿Hasta cuándo seguiremos así? Es la pregunta. La licenciada Carmen Lorena Ortiz, la deuda es importante, pero también debe de diversificarse a los proveedores. Aquí también hay monopolios, es lo que nos dice la licenciada Ortiz. El doctor Zavala, se debe de ver que los pacientes se quedan sin medicamentos. Nuestro compañero Mario Rosales nos dice, ¿y de dónde va a sacar Jimmy Morales para pagar la deuda salud y adquirir nuevos medicamentos? Neto nos plantea, en esta deuda hay mucha tela que cortar. Para empezar, la deuda está inflada con la componenda de los médicos. Bueno, que eso fue prácticamente lo que dio a conocer CICIG a través del caso de negociantes de salud. La forma de esta estructura piramidal que llega hasta los médicos, las enfermeras, la forma en la que se receta para poder inflar los números de determinado medicamento, aún así no sea el que el paciente requiere. Nos dice, si los pagos a empresas fueran consistentes con lo que se necesita abastecerse al Estado, sería otra realidad. Licenciado Edgar Ortiz, buenas noches. ¿Qué tal, Juan Carlos y Adrián? Encantado realmente de volver a acompañarlos en este espacio después de unos días de ausencia. De vacaciones dignas. Digámoslo, mitad y mitad.
Lick, el tema de salud a mí realmente me desborda en muchos aspectos porque es muy complejo, no lo conozco a cabalidad, lo hago para aclarar al principio que puedo cometer alguna imprudencia en algún momento, pero veo el problema en varios planos. Coincido con lo que planteabas, Adrián, al principio, que creo que hay un problema enorme también en cuanto a los mecanismos de contratación, en cuanto a la provisión de partidas, tomando en cuenta que son contratos abiertos, que son contratos, digámoslo así, permanentes, que tenés con un proveedor que te va suministrando periódicamente lo que necesitas y en función de tus necesidades. Pero en general yo creo que si uno quisiera enmarcar el problema de salud, lo puede ver desde varios puntos. Y varios puntos nos llevan a determinar por qué hay una carencia de recursos en ese rubro. Uno de los problemas que yo creo que es muy evidente es de gestión. Y me refiero a que tenemos que entender que la salud es un proceso integral que tiene varias facetas. No hablemos solo de la prevención, que por ejemplo es algo que se habla mucho en Guatemala, que gastamos mucho en medicina curativa cuando la preventiva es igualmente o más importante. El modelo. Porque sabemos que hay enfermedades que se pueden prevenir por infección fecal oral, por desnutrición o qué sé yo. Pero además de ese problema de la preventiva, a nivel de reacción, a nivel de medicina curativa, también tenemos un problema de gestión. Y es que los hospitales como tales ya serían o deberían ser instancias superiores a las cuales van los pacientes remitidos de otros centros de salud o puestos de asistencia de salud que deberían ser referidos. No tú vas al hospital general porque te duele la cabeza, por ejemplo, que es lo que muchas veces pasa en Guatemala. La gente acude directamente al hospital, ya sea porque no conoce el sistema o porque no hay cobertura de centros de salud u otros puestos de asistencia sanitaria. Entonces lo que estamos haciendo también es que estamos sosteniendo un sistema que es muy caro. O sea, estamos recibiendo en los hospitales gente que no debería estar en los hospitales por diversas razones técnicas. Y eso es un problema grande. Mientras no readecuemos el sistema de salud y tengamos centros de salud para alguien que tiene un problema menor o un puesto de asistencia para aquel que tiene un problema que se puede resolver con una simple consulta médica, pues vamos a seguir abarrotando los hospitales y vamos a inflar los problemas que de por sí ya tenemos a nivel de salud. Ese es el primer tema que tenemos. Luego el segundo tema que yo veo con preocupación tiene que ver con la ausencia de mecanismos transparentes de compra de medicinas. Eso es un tema obvio, ¿no? El Estado, o sea, salud obviamente tiene poca plata, si ustedes lo quieren ver así, porque es caro un sistema de salud. Pero el principal problema del sistema de salud no es de tener más plata. Podría tener más plata, igual ser muy ineficiente y muy ineficaz en su gestión por los problemas que estoy planteando. Y aquí el tema de a qué precio estamos comprando, a quién le estamos comprando, es una cuestión que yo no conozco muy bien, pero según datos y algunas cifras que estoy viendo, hay precios un poco exageradamente inflados, ¿no? Claro. Eso es un gran problema. Luego coincido ahí con nuestra compañera Carmen Ortiz, hay cierta suerte de monopolios en la compra de medicinas y hay que entender que el mercado de los medicamentos es un mercado altamente regulado y la regulación usualmente le conviene a los proveedores porque ellos saben que la regulación viene a ser una suerte de barrera para tapar también el libre comercio de ciertas mercancías. Entonces ahí habría mucha tela que cortar, ver cuáles son realmente los mecanismos de barrera que hay a la importación de medicamentos, porque aunque algunos plantean que se pueden producir medicamentos localmente, hay que entender que hay medicamentos que no podemos producir, no por un tema de carencia técnica, sino por ejemplo, patentes. Claro. Si no tienes la licencia, no la puedes producir. Y técnicas también. No, pero a ver, hay otro tema. Hay algunas empresas, yo no soy un experto en el tema de la salud, pero entiendo de que hay un tema de regulación, por ejemplo, con los genéricos, que algunos casos, que ahora se impone una nueva aplicación en cuanto a estudios clínicos que entiendo no se hacen en otros países, incluyendo los Estados Unidos, y las empresas farmacéuticas que producen medicamentos genéricos en Guatemala también saltan ante este tipo de requerimientos. Entiendo que, como le digo, no soy un experto, pero entiendo que hay algún tipo de regulación nueva como la plantea el Lick Ortiz. Sí, son excepciones a los altos. Lo que sí me queda claro es de que hay patrones. Sí. Eso sí me queda absolutamente claro. Que hay quienes saben jugar perfectamente el juego para hacerse no millonarios, archimillonarios a costa de la salud de este país. Solo voy a las redes, porque tengo mensajes con el hashtag Deuda Salud. Nos dice Giovanni Mata: pretender garantizar gratis es imposible. De algún lado sale, nada es gratis. Aunque sea simbólico, hay que pagar. Es lo que dice Giovanni.
Auri de Mata nos plantea: mi caso viene desde el 2013 y cada día pierdo la esperanza de que me paguen en el San Juan de Dios. Eso da tristeza, es lo que dice Auri. Oscar Bielman nos plantea: deudas sin CDP, que no se paguen, que se deduzca responsabilidades al cuentadante por aprobar esa deuda, es lo que plantea Oscar. Mario, correcto, Oscar. El gobierno tiene que pagar, pero antes que corroboren los precios, y si están viciados, que enjuicien al corrupto. Es lo que nos dice Mario. El doctor Zavala: que eliminen los negociadores, comisiones, encargados, compra. Es que le ganan a todo, doctor. Le gana el que autoriza el contrato, le gana al que recibe, le gana el que le paga. Es más, le ganan a todo. Le gana el que receta, por Dios. Si los pagos a empresas fueran consistentes con lo que necesita abastecerse el Estado, sería otra la realidad. Rick. Bueno, miren, yo quiero separar un poco la paja del heno, porque sí, en efecto, hay algunos proveedores que ante una emergencia, y créanme que en la dinámica de la salud pública, el tema de la emergencia, es decir, no es lo mismo que no se construye un puente rápido a que no se arrende un ventilador, a que miren lo que acaba de pasar esta semana. Es decir, sí, las urgencias en salud son urgencias. Ahí la gente, de verdad, por un error se muere o por un atraso burocrático se puede morir un niño. Entonces también hay que ser un poco claros en eso. Entonces, hay proveedores que han generado un apoyo directo a las instituciones y han sacado de aprietos en momentos de crisis severas a cada uno de los hospitales. Pero yo quiero retomar el tema, y ya me acordé cuándo fue que lo hablamos cuando fue la investigación en el caso Alejos. Y que yo traté de explicarles acá cómo desde la receta viene la comisión. Por supuesto. En la consulta externa, no todos los médicos, de verdad, los médicos después de lo que hicieron con la crisis que se vivió con la falla de oxígeno, fue algo heroico lo que hicieron. Pero vamos a abordar, espero yo, más adelante ese tema. Que por supuesto, en mi caso yo sí hago una separación de los médicos que trabajan en unas condiciones realmente deplorables y aún así su pasión por la medicina, por la salud, los hacen sacar adelante con las carencias que hay. No, hay otros que ensucian su propia profesión, sí, como en todas las profesiones, cualquier profesión del mundo. Sí, no, y en particular a los muchachos, a los estudiantes, porque ellos son los que se desvelan bombeando cuando el ventilador falla. Ese muchacho que está ahí y además angustiado por salvar la vida al paciente, o sea, hay que hacer un reconocimiento de los héroes anónimos que están ahí, las enfermeras, en fin. Pero como lo que tenemos que buscar es lo negativo para repararlo, sin menosprecio de reconocer lo titánico de la labor que hacen en los hospitales, yo quiero retomar el hecho, primero, del tema del monopolio. Miren, el hecho de que esté colapsado y hecho un desastre administrativa y financieramente de salud, no es por gusto. Este desorden es un desorden muy ordenado y le conviene a mucha gente, que después se rasga las vestiduras, de hecho. El negocio de los medicamentos es reconocido a nivel mundial, incluso como la industria que más incide en la colocación de candidatos a presidentes. Y Guatemala no ha sido la excepción. Este es un negocio de dimensiones estratosféricas. Ahora, ¿qué pasa en el caso concreto de esta gente que ahora reclama estos 300 millones? Primero, con el presupuesto aprobado en salud, no alcanza para cubrir esto, bueno, no alcanza para funcionar en plenitud del año entrante, menos para absorber una deuda que, si fuese legítima, habría que ver cómo se honra. Ya tendría un problema técnico presupuestario. El problema que se puede dar acá es que al no establecer la legalidad del procedimiento de adquisición, no puede generarse el pago porque quien lo pague se compra el tigre. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar con esa gente? Y de ahí la movilización que hacen el día de hoy. Ahora, ¿cómo nos podemos ahorrar este tipo de problemas? Evidentemente coincido con Edgar. El procedimiento administrativo y financiero para adquisición de medicamentos necesita un abordaje más profundo. El esfuerzo que se hizo desde el Congreso para reformar la ley de contrataciones del Estado es algo resaltable. Lo hablábamos aquí en un programa de 845 con el diputado Montenegro. Sin embargo, nos quedamos cortos. Y entra en vigencia, además, acaba de entrar hace 2 días, creo yo, alguna parte y otra entrará más adelante, porque la vigencia es diferida, porque además se necesita una capacidad técnica del Estado que tiene que montarse para poder aspirar a lo que allí se diseñó. Pero además de eso, tenemos que tener claro que el apartado para adquisición de medicamentos debería ser una regulación totalmente ajena a la adquisición de lapiceros, a la construcción de carreteras, al tema del dragado de ríos. O sea, no. El procedimiento ahí tiene que ser algo muy específico. El modelo de contrato abierto no es que se haya agotado, el diseño a mí me parece algo muy bondadoso. ¿Cuál es el problema? Que en este país tenemos contratos abiertos de hace 10 años, porque es un negocio espectacular. Y entonces tienen cautivo al mercado
y la parte del diseño de precios de referencia es irreal. El precio de referencia es el precio que se fija para que el Estado no compre más caro de lo que está el producto en el mercado. Tristemente, como muchas cosas en el país, desde el Estado eso no funciona. Entonces, el problema es cuando viene ahí la sobrevaloración con un mercado cautivo que además presiona para elevar el monto del contrato, para subir porque la inflación y demás. Extremo que pasó, por ejemplo, con esta empresa de productos del aire que brinda el oxígeno, que acaba de tener un incremento y allí habrá que ver qué sucedió, porque en efecto, lo que yo les refería de la catástrofe en caso de abastecimiento, gestión hospitalaria, es una morgue llena y eso es algo muy, muy delicado. Yo tengo algunos apuntes de lo que dice el licenciado Zapata, que me parece muy, muy claro en cuanto a su puntualización técnica. Nos dice el licenciado Douglas Chacón, el caos tiene su propio orden, ha sido pensado y ejecutado magistralmente y no hay conciencia virginal en ningún rincón del Ministerio de Salud. La licenciada Ortiz, es una magnífica descripción, un desorden ordenado. Luis, ¿por qué el gobierno no compra junto a otros gobiernos de Centroamérica? Porque aquí no hay mordida, es lo que nos dice Luis. Yo creo que refiriéndose... Pura presión política para que eso no pase, porque esa es la salida. A sistemas como la OMS, como la OMS y demás. La deuda más que con empresas farmacéuticas es ante el pueblo de Guatemala, totalmente a la deriva en salud. La doctora Carla Chávez, a quien saludamos desde este espacio, los hospitales no pueden darse el lujo de no endeudarse porque si no hay recursos se mueren los pacientes, es lo que nos dice la doctora Chávez. Ilse nos plantea, en efecto, hay una nueva disposición de hacer estudios clínicos, inconstitucionalidad parcial, numeral 13.2, acuerdo gubernativo 351-2006, es lo que nos dice Ilse. Es un tema netamente técnico, yo no me puedo jactar de conocerlo, pero si las unidades ejecutoras se ajustaran a los criterios epidemiológicos para las compras, no habría desperdicio ni sobrantes, es lo que nos dice el licenciado Chacón. A ver, nos dice también Mario, ese ministerio está tan podrido que hasta el conserje del hospital cobra comisión y que el pueblo pague, dice Mario. Henry, el problema ya es más que deuda salud, se ha contaminado a los empleados y ahora ya ni buen servicio hay, es necesario una reestructura total, es lo que nos plantea. Si alguien le interesa por saber de los mecanismos de corrupción en el Ministerio de Salud, pregunten a las unidades de compras, ellos saben, es lo que nos dice el licenciado Chacón. Hay que entender una cosa, en el Ministerio de Salud, yo me acuerdo perfecto de una documentación que llegó a nuestra redacción donde aquella famosa funcionaria que le lanzó un tazón de sopa a un mesero, pues daba una orden de contratar directamente a una empresa para los residuos bioinfectosos, que son jeringas, agujas y este tipo de cosas que se utilizan en los hospitales y que, bueno, requieren un tratamiento especial y no los puede meter en la basura común. Curiosamente, la empresa era de ella y obligaba a todo el sistema hospitalario a tener que contratar a esa empresa, aún así le costara 3 o 4 veces más de lo que lo podía hacer el Estado, porque es el Estado quien se encarga de hacerlo con su propio sistema. Ese tipo de discrecionalidad es el que no se puede seguir dando. Rico Ortiz. Sí, de acuerdo con eso último que dice Juan Carlos, porque yo sí distingo dos planos, como dije al principio, del problema, ¿no? El plano de la gestión y el plano de la transparencia, porque son dos problemas que juntos nos llevan al abismo del que estamos ahorita mismo, ¿no? Pero el tema de transparencia yo creo que hay que hilar bien fino y yo no tengo la respuesta. Pero entiendo y veo claramente que hay muchísimos problemas en cuanto a la barrera de importación y distribución de medicamentos. O sea, no es un mercado, no es como vender tomates. Si los tomates están más baratos en El Salvador, pues los importas y los arbitras y los vendes. Las medicinas no funcionan así. Es más difícil arbitrar, hay que tener permisos y tal. Que yo entiendo que tiene que haber alguna regulación. No estoy diciendo que las medicinas se compren como los tomates o como las cebollas. Entiendo que alguna regulación sanitaria mínima tiene que haber para garantizar la calidad o la salubridad. Es muy delicado, es muy delicado. Pero bueno, pero tienes una ventaja, que están homologados en estándares internacionales, así que puedes simplemente copiarlos y no hay ningún problema. Pero hay barreras a la distribución y eso también empuja los precios para arriba, no solo en el mercado público, sino en el mercado teóricamente privado, que es un mercado bastante regulado. Entonces ahí habría algo que hacer concretamente en el tema de los medicamentos, porque dependes mucho de los grandes distribuidores. O sea, los canales de distribución son muy ineficientes
Si no eres una casa médica que importa una serie de medicamentos, no los puedes comprar. Entonces, eso encarece muchísimo por un tema de costo-transacción y yo creo que amerita un análisis de ver qué estamos haciendo mal como reguladores, porque aquí el Ministerio, una faceta de la que no se habla, el Ministerio de Salud Pública, es que es el Ministerio de Salud Pública el encargado de regular todo lo concerniente a los medicamentos que se pueden distribuir en el país. O sea, que ellos también tienen una cuota de responsabilidad en cuanto a que los canales de distribución sean bastante rígidos. Yo creo que ahí se explica buena parte del sobreprecio de los medicamentos en Guatemala comparado con otros países de la región. Y sí quiero, lo tengo que decir, yo sé que ya lo dijiste, pero yo creo que es muy importante lo que mencionaste. No, los mecanismos de contratación para los medicamentos tienen que ser distintos y tienen que ser muy claros y muy transparentes. No es lo mismo, coincido con vos, un puente, vamos a decir así, una cárcel, por ejemplo, la compra de armamento para la policía, o sea, que usted puede tener un nivel de prevención, claro, de previsión muy grande, ¿no? Exacto, necesitamos un sistema que a la vez sea flexible, porque lógicamente los altibajos no son tan planificables, o a veces son por incidencias o por temas netamente de salud. Te obligan a modificar tu hábito de compra, pero también que sean transparentes y que abran también a la competencia para no estar pagando sobreprecios. Entonces ahí yo creo que hay una asignatura pendiente que obviamente hay que abordarla con la debida atención. ¿A qué creo que se refiere el licenciado Zapata? A ver, si usted sabe que su crecimiento de la Fuerza de Policía Nacional será de 5, 10 o 15,000 agentes en 5 años, pues usted puede planificar como gobierno hacer una compra de esas 5,000 armas para cubrir las necesidades de su incremento de agentes. Lo que pasa es que usted no sabe cuál será la enfermedad, cómo la tendrá que agotar, o sea, sí tendrá números, parámetros a partir de la historia, pero usted no tendrá la capacidad de prever todo en materia de salud. Pero obviamente ese también ha sido el negocio de algunos. Vamos a las redes, estamos con Deuda Salud, como nuestro hashtag de la noche. Eli nos plantea: ¿se debería valorar aporte de la deuda? ¿Cuánto le costará al Estado establecer que la deuda es legítima y cuál no lo es? Edwin nos dice: son temas que cada 4 años salen a la luz con el cambio de gobierno, nunca es suficiente el presupuesto asignado. Diana, Deuda Salud nos dice: bebés muriendo por falta de oxígeno y ladrones en el Congreso robando oxígeno. Es lo que nos plantea Diana. El doctor Hernández: esto es muy delicado, ya que son millones de vidas las que se están afectando. Esta situación es un crimen de lesa humanidad. Pedro Pablo nos plantea: el ministerio está en la total ruina, empecemos por los empleados. Mario nos dice: ese ministerio está tan podrido que hasta, ya lo leíamos hace un momento, termino con este. El exministro de Salud Pública, Ludwig Ovalle, nos plantea: ayudaría a bajar los costos ley de medicamentos genéricos intercambiables con sus estudios en bioequivalencia y biodisponibilidad, es lo que nos plantea el exministro Valle. Pues qué oportuno que sea ahorita, después de que tuitea Ludwig, que puedo yo referirme. Primero, yo creo que por desastroso que sea, el ministerio o el sistema de salud de este país es rescatable, porque no se han hecho acciones por costos puramente políticos. Y justamente lo que hablaba Edgar y un tuitero, el tema de adquisición de medicamentos, como lo hace el resto de nuestros vecinos. O sea, más allá de OPS, es decir, OMS, hemos llegado a comprar vacunas por OPS porque no hemos tenido opción, porque de verdad, si no, estaríamos peor. Sí. Al margen de eso, la forma en la que los demás países vecinos compran es por ahí. ¿Y por qué no se ha hecho? No nos hagamos bolas, no se ha hecho porque no se ha querido hacer. Y refiero a que lo oportuno del comentario... No se ha hecho porque ha sido un negocio corrupto. Así de simple. Y lo oportuno es que, miren, ¿por qué el doctor Ovalle, en su gestión, sí, doctor, por qué usted no hizo eso? ¿Por qué no modificó ese aspecto? ¿Por qué mantuvo el esquema? ¿Por qué no sacó un nuevo contrato abierto? ¿Por qué toleró las prórrogas del contrato abierto? ¿Por qué envió las notas al Ministerio de Finanzas dando su anuencia para que se prorrogara, cuando era evidente que podíamos generar un contrato abierto para todo el sistema? En fin, quiero acotar algo que usted decía, Juan, que el tema de los incineradores. Se hizo en su momento un esfuerzo para ver si el Estado podría absorberlo. El problema es que sí, habían 2 incineradores, pero eran aproximadamente de 1 metro cuadrado de tamaño, no se da abasto para incinerar la cantidad de medicamento. Entonces, no hubo más opción, porque además el problema... De acuerdo, con eso, pero usted no le manda una carta a alguien, porque yo la vi diciéndole, ¿sabe qué? A la del licenciado Ortiz. Lo que estoy tratando de explicarle es que tenemos tan débil la estructura
de los hospitales y el sistema de salud, si usted va al laboratorio, que además, gracias a una donación que creo que fue del gobierno de Japón, no me acuerdo dónde fue, se logró medio modernizar, hace como 6 años. Pero de allí todas las instituciones, como el Laboratorio Nacional, con la Dirección de Regulación y Control de Productos, es que es adrede que esas instituciones son débiles. Claro. Ahora, ese es el tema, adrede. Yo les refiero. Quiere decir que alguien es rescatable. El sistema de salud es rescatable. Hay que retomar el tema de atención primaria, dejar el negocio de las ONGs, que si bien es cierto tenemos que ver, eso sí, necesitamos un financiamiento importante para poder cubrirlo. Abandonar el modelo de tercerización para absorber toda la atención primaria en salud y manejarlo de manera integral para poder llegar a que la atención en centros de referencia, en hospitales de referencia, sea realmente eso, referencia, y no el abordaje a temas que van de la mano con cuestiones que pudieron haberse atacado desde el primer nivel de atención. Además de eso, todo el esquema de adquisiciones. Además de eso, con una administración correcta que evite el robo hormiga. Revisión, y ahí sí voy con eso, revisión de las condiciones del pacto colectivo en función de la realidad y también de la justicia para los trabajadores. Reivindicación del tema de los médicos. Es decir, lo que se necesita es también mucha, pero mucha voluntad política, que es lo que ha faltado en salud, además de recursos, pero partamos de que el presupuesto para atender este nivel de atención con las patologías de este país requiere mucha plata, pero mucha. Pero yo estoy de acuerdo con lo que plantea el IC y creo que más con lo que planteaba en el segmento anterior. La utilización de esos contratos en salud para financiar partidos políticos, no solo en Guatemala, en prácticamente todo el mundo. Cuando usted ve que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social saca un nuevo listado de medicamentos, creo que eran 21 códigos, y de esos 21 códigos, 19 tan solo podían ser cubiertos por una empresa. Quiere decir que alguien sistemáticamente generó esos códigos para esa empresa. Y eso es lo que no se vale. Eso es lo que no se vale, ¿me entiende? Extrañamente ahora sí se necesitan esos códigos y exactamente son los que distribuye esa empresa. Vamos a las redes porque tenemos mensajes al respecto. Nos dice la doctora Chávez, el Ministerio de Finanzas no da el verdadero presupuesto asignado a cada hospital y eso ocasiona que se endeuden. El doctor Valle, el fondo está en la ley electoral y de partidos políticos mientras el financiamiento sea privado. Es lo que nos dice el doctor Valle, refiriéndose a esta temática de cómo las empresas farmacéuticas en buena medida se dedican a financiar sistemáticamente a los partidos políticos. Es extraño que el sistema de salud necesite determinados medicamentos y que le compre a una empresa, hoy le compre 1.000 millones durante esta gestión y durante la siguiente gestión le compre 300. Y a la empresa que le compraba 300, hoy le compran 1.400 millones. Es raro. Sin contar con que las bases están diseñadas para que sea ese. ¿verdad? No, ahí ahorita le voy a explicar cómo se hace. El licenciado Chacón, más allá de los pecados de cada quien como sociedad, la salud pública es una ficción alimentada por las emisiones coyunturales. Gustavo nos dice, hablar de medicamentos y de salud como un producto a negociar nos debería de avergonzar, eso da vergüenza. Y los farmacéuticos que reclaman pago, que publiquen por los medios los precios del producto que se les debe, es lo que nos plantea. Nos dice Miguel, sería bueno revisar los amparos de la PDH que obliga a comprar productos caros como Aprovel desde el 2011. Aprovel, si no estoy mal, es un tema del corazón, si no estoy mal, el caso de Aprovel. OEG, OMS y OPS es la misma organización. Si pueden apoyar gestión y abastecimiento con genéricos de calidad y precios accesibles, muriendo las personas por medicamentos a precios altos, pero ¿quién invierte y quién vende para que les paguen en el Estado cada 3 años? Y ahora que ya están fuera de la administración pública, critican la coyuntura actual, tuvieron su chance, ¿por qué no lo hicieron? Es lo que nos plantea Oscar. A ver, cuando usted ve las bases de licitación en prácticamente todas las entidades del Estado y se entera que la licitación es escrita por aquel que va a ofrecer el producto para poder poner en determinado punto un esquema que solo me beneficia a mí y pueda eliminar a mis competidores, es cuando usted dice, mire, es que yo no doy pastillas, doy tabletas. Cuando usted dice, mire, yo no doy jarabes, sino un líquido compuesto, y nos tratan de babosear con este tipo de términos
rimbombantes. A ver, usted puede tener el mismo medicamento y lo tiene en esta presentación. Ah, no, esa no es la que necesito. Por eso, que el mercado no por eso es que el mercado no se debe autorregular. Por eso necesitamos un Estado que controle esas cosas. Claro, de acuerdo, pero es que si alguien escribe, Lick, si usted como oferente escribe la licitación para beneficiarse, es que el sistema está carcomido. Es que es todo. Es que sí, Juanca, eso lo hablamos en el tema que a veces que hablamos de lo de Alejos. Claro. Es que es todo, por eso les decía yo, la perversión no es exclusivamente del momento del pago, ni de la suscripción del contrato. Porque en salud está tan enquistado, o sea, desde lo más básico hasta la decisión de prórroga, que es lo que yo les decía, hasta lo más alto de la cartera e incluso tal vez del Estado, del Ejecutivo. Entonces, el abordaje tiene que ser de verdad, tiene que ser una operación drástica, sí, fuerte y decidida y con plata. Por eso digo, pero por eso vuelvo a retomar el punto inicial. O sea, el tema financiero, el tema de transparencia, ahí está el problema. O sea, ahí lo tenemos clarísimo. Las bases son arbitrarias, los grupos de interés están muy pegados, que tampoco se crean que es un problema guatemalteco. En Estados Unidos, las empresas de medicamentos hacen un lobbying brutal. De cosméticos. Y vamos, la FDA es básicamente capturada por todas las grandes casas médicas, Pfizer incluida, y cualesquiera ustedes se quieran imaginar. Entonces tampoco digamos que es un problema solo de Guatemala. Es un reto importante. Cuando tienes beneficios concentrados, vas a tener a alguien ahí poniendo la plata sobre la mesa, buscando comprar partidos políticos, funcionarios, burócratas, etcétera. O sea, también seamos un poco justos en ese sentido. Pero sí creo que hay que hacer un esfuerzo importante por transparentar las bases y evitar corrupción como la que describía Juan Carlos. Pero sí yo quiero también poner un punto sobre la I en otro tema. Nunca vamos a llegar a ningún lado en este país, en el sistema de salud, si no focalizamos y no priorizamos la salud preventiva. Es que también eso es un tema que hay que entender. Uno. Y dos, que también hay que entender que muchos de los males de nuestro sistema de salud tienen que ver con que somos un país pobre. Entonces también hay muchísimas enfermedades que en los países desarrollados no son un problema y que en Guatemala son un problema justamente porque las condiciones de pobreza generan una serie de problemas. No tener saneamiento de agua, por ejemplo, genera infecciones. Por ejemplo, aquí la gente todavía muere de diarrea, pues es un problema que se resolvió prácticamente todo el mundo desarrollado. Entonces, hay que entender que hay una correlación entre ingreso y niveles de salubridad, y yo les recomiendo, si les interesa mucho el tema, el Premio Nobel de Economía Angus Deaton, que recientemente recibió el Premio de Economía este año, pues tiene un libro muy interesante se llama El Gran Escape, y te explica, por ejemplo, en el caso de China y de India, que tenían indicadores de salud muy parecidos a los de Guatemala, por ejemplo, como en la década de los 90, con el crecimiento económico que experimentan, dejan de padecer esos problemas. Venían crónicamente con los mismos problemas de salud que nosotros y ¡pum!, de repente cambia el tema de la salud de los chinos y de los indios, justamente por el crecimiento económico. Entonces también hay que entender que hay enfermedades muy ligadas a la situación de pobreza y a la situación de ruralidad también. Claro. Las ciudades al fin y al cabo son economías de escala. Tienes acceso barato a electricidad, a agua potable, a drenajes, que son temas de salubridad muy importantes, pero en el campo lógicamente es muy caro proveer un sistema de drenajes completamente eficiente porque la población no está concentrada en pequeños espacios como lo están en las ciudades. Entonces, hay de todo también un poco. Yo lo digo un poco para matizar, porque parece que también satanizamos el sistema que tenemos y no lo ponemos en contexto del país que somos. Vamos a la pausa. Estamos a las 10 p.m. con Deuda Salud como nuestro hashtag de la noche. Este segmento fue cortesía de Curvodegua, los techos curvos de Guatemala. Gracias, Carlitos. Se puso buena la apuesta aquí entre los analistas de quién va a ganar, si Guastatoya o Antigua Jefes. Está buena la final, la verdad. Vamos a terminar el tema de hoy. Estamos con Deuda Salud como nuestro hashtag de la noche. Nos dice a través de Twitter, Adolfo, compré en México la medicina que necesitaba en 300 pesos. La misma medicina en Guatemala tiene un valor de 1,300 quetzales. La doctora Chávez, el problema en el sistema de salud nacional es tan complejo que le dan prioridad al pacto colectivo que a los hospitales, es lo que nos dice la doctora Chávez, que bueno, entiende a cabalidad, una persona que se ha dedicado muchos años al tema del trabajo en salud, principalmente en el área pública. Ana María Sánchez nos dice, para sanear Deuda Salud primero se deben de eliminar a los vividores del sindicato. Edwin, no estoy de acuerdo con que Guatemala, un país pobre, un país con mala distribución de riqueza,
que Guatemala sea un país pobre, sino que es un país con mala distribución de la riqueza. Marco nos dice, los medicamentos genéricos no siempre son de calidad, no hay un control genérico, entonces es más seguro comprar medicamentos de marca, es lo que nos dicen Marco. EMA debería de investigarse a fondo y sacar a la luz las compras a laboratorios igual a gobiernos de turno. Bueno, hay varios estudios muy serios, muy interesantes al respecto de esa correlación política y las compras sistemáticas en el Ministerio de Salud. Serios. Y yo le prometo ponerle allí algunos casos documentados en el mismo Guatecompras. Usted puede hacer un análisis certero de algunas de las empresas que en el gobierno de Álvaro Colón tenían contratos por ahí de los 400, 500 millones de quetzales a lo largo de los 4 años, y durante la administración del Partido Patriota tuvieron compras por casi 2.000 millones de quetzales. Algo pasó ahí. Gustavo nos dice, reconozco que hay contratos que hay que reconocer, pero ¿dónde está la PGN en todo esto? ¿O no se supone que defiende los intereses como Estado? Y Edwin, lamentable, todos los ministerios son corruptos, en este caso también incluimos a laboratorios farmacéuticos. ¿Lo cerramos, Lic Ortiz? Sí, yo cerrando con dos temas. Yo creo que estamos de acuerdo y resumimos acá que gran parte del problema tiene que ver con los malos mecanismos de transparencia, con las malas regulaciones que encarecen la distribución y la importación de medicinas, que eso obviamente hay que abordarlo, pero también urge una revisión sesuda de los pactos colectivos de condiciones de trabajo, que también implican una fuente de despilfarro para el Estado en ese aspecto, y una depuración del personal en salud, porque también hay que velar por la eficiencia y la eficacia del personal, esencialmente en salud, donde es vital el personal, ¿no? A diferencia de otros ministerios, donde puede haber alguien administrativo y no importa en mayor cosa el desempeño. Acá es muy importante quién es tu recurso humano, y eso hay que revisarlo y someterlo a unos controles de evaluación de desempeño para tener hospitales de mejor calidad. Y lo otro sí lo quiero recalcar también. Necesitamos, obviamente, trabajar de una forma más integral la salud, no solo invirtiendo más en salud preventiva en lugar de salud curativa, porque es mucho más barata y mucho más efectiva, sino también en la diversificación de la atención médica curativa. Es decir, tener claramente los roles de los centros de atención comunitaria, los puestos de atención médica y los hospitales, para evitar también una congestión tan grande en el sistema de hospitales como el que tenemos hoy. Y por último, bueno, yo no quiero dejar afuera el tema, pero tiene mucho que ver, aunque no es la parte principal. Tenemos que hacer algo ya para que venga la inversión a Guatemala. Si la gente sigue siendo pobre, va a seguir siendo enferma y va a seguir muriendo de enfermedades que en el primer mundo ya no existen. Entonces, son 3 tareas que tenemos que abordar como país. Sí, yo estoy de acuerdo con Edgar, pero antes de que la gente no se apure, necesitamos que esté viva para que venga la inversión. Yo quiero retomar algo. Miren, la crisis es algo muy duro lo que estamos viendo, y les digo, no solo es en salud, pero en salud se vuelve más, o sea, uno se desencarna más, es más dramático. Es más dramático. Lo difícil, lo que pasa es que cuando habla, por ejemplo, ya de algunos exfuncionarios o alguna gente que nos dice es que aquí el problema es un tema de administración, hay que priorizar y hay que administrar bien. ¿Usted qué prioriza? ¿El oxígeno o la anestesia para una operación? Es decir, priorizar en un tema tan técnico como lo es la parte clínica, la parte médica, es muy difícil, me atrevo a decirle que es imposible. Y es evidente que, bueno, sí habrá algún grado, pues, pero lo que trato de traer a su reflexión es que es sumamente complicado determinar qué se puede priorizar en salud. Y es allí donde nos tenemos que dar cuenta que necesitamos, si queremos continuar con las metas que nos hemos tratado desde cualquier sector y desde cualquier postura ideológica, tenemos que garantizar que el Estado pueda garantizar la salud de los ciudadanos. Y la única forma que tenemos es optimizando todo este tipo de cuestiones y abandonando esas posturas mezquinas desde lo político en un tema tan delicado como la salud. Al resumen. Progreso, compartimos sueños, construimos realidades, presenta este segmento. La Asociación de Farmacéuticos ha dado a conocer que el Estado les adeuda más de 300 millones de quetzales correspondientes a compras que se efectuaron con órdenes sin respaldo presupuestario. El presidente electo Japhet Cabrera asegura que el nuevo gobierno no tendrá participación de ninguno de los actuales ministros de Estado.
Estados Unidos aprueba $750 millones a Guatemala, El Salvador y Honduras en el marco del plan para la prosperidad del Triángulo Norte, luego de que el Congreso de esa nación aprobará el próximo año. Y la Federación Nacional de Fútbol recibirá una delegación de la FIFA que nombrará una comisión reguladora por el escándalo de corrupción FIFA Gate. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. Hasta aquí con el debate. Muchas gracias por tener una semana intensa de mensajes y, por supuesto, de intercambio de ideas. Edgar Ortiz, Adrián Zapata, Juan Carlos Sandoval. Que tenga usted una noche muy hermosa. Tenemos nuevas apps en Canal Antigua y Antigua Sport, porque queremos que tu experiencia móvil